nuestro momento ovni del día de hoy vamos a hablar con un ufólogo que nació en Lima, en Perú, en 1955. Y él es licenciado en Historia y Arqueología por la Universidad Católica de Perú. Este hombre viaja anualmente a más de 20 países impartiendo conferencias sobre ovnis, seminarios, y es invitado a cuanto congreso internacional sobre la temática exista en América Latina. Es grosso posta. Y se destaca entre los ufólogos por haber convocado a la prensa internacional a realizar avistamientos programados con antelación. En más de 10 ocasiones es autodefinido como un contactado por extraterrestres, ha publicado 20 libros en español y uno en inglés sobre el tema, que fue uno de los más vendidos de Perú. Esto lo publicó en junio del 2017. Es Sixto Paz Wells, ese hombre que estamos viendo ahora en pantalla, con el que vamos a charlar desde California. ¿Cómo anda, Sixto? Muy bien, Nahuel. Gracias por la invitación. Disculpe el atraso. No, por favor. Gracias a vos por estar ahí del otro lado. La primera pregunta es de tu opinión personal. Después vamos a hablar un poquito de tu historia, pero ¿estamos más cerca efectivamente entonces del contacto? Ciertamente que sí. O sea, los gobiernos están dando pasos significativos a la liberación de información, que es, podríamos decir, la plataforma ideal como para que se cree ya a un nivel oficial las condiciones para un contacto. Viste que mucha gente dice, no, en realidad esto lo están haciendo, lo están diciendo porque quieren tapar otro tipo de cosas. ¿Vos qué crees al respecto de eso? ¿Crees que en realidad sí, efectivamente, son hechos, todos los hechos son reales? Bueno, primeramente, esto no es un psicosocial, o sea, no es tratar de desviar la atención del público. Lo que pasa es que ya no se puede ocultar más. O sea, la gente está ahora pues, atenta a lo que se ha liberado el 26 de julio, con estos 3 altos mandos militares reunidos ahí en la subcomisión subcomisión de inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Estaba ahí Ryan Graves, David Grush y David Fravor, este último comandante del portaaviones Nimitz, no es cualquier persona. Sí. Entonces, bajo juramento, ellos testificaron a propósito. Pero ya anteriormente había habido otra audiencia pública, que fue a fines de abril, comienzo de mayo, en donde los altos directivos de la NASA fueron reunidos y se les preguntó, ¿realmente la NASA investiga el tema OVNI? ¿Saben sobre el tema OVNI? Y ellos dijeron, bueno, sí, sabemos, pero es un fenómeno elusivo, o sea, realmente no tenemos parámetros para poder entender lo que estamos viendo. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, enmendándoles la plana, corrigiéndoles el discurso, diciendo de que sí se sabe realmente que son gigantescas naves nodrizas, naves cilindro de cientos de kilómetros de largo, que están orbitando alrededor de la Tierra, que han sido ya fotografiados, videograbados por la Estación Espacial Internacional, la ISS, que se encuentra a 400 kilómetros de altitud, circunvolando el planeta Tierra, y que esos objetos en forma de cilindro, esas naves nodrizas, están soltando naves de corto alcance en la atmósfera. Ahora, inmediatamente apareció Avi Loeb, astrofísico de la Universidad de Harvard, una de las personas más importantes a nivel mundial y a nivel científico en la actualidad, declarando que lo que estaba diciendo Sean Kirkpatrick era cierto, y es más, que él estaba a punto de iniciar una inmersión en el Océano Pacífico cerca de Papúa Nueva Guinea, en la llamada misión Galileo, con fondos privados, no con fondos públicos, porque si no le prohibirían dar a conocer la información a nivel oficial. Entonces, que iban a hacer la inmersión para buscar los restos de un ovni que se había estrellado en el año 2014. Posteriormente, ya para fines de mayo, comienzo de junio, pues se dio a conocer el éxito que habían tenido, encontrando más de 725 esferas de titanio en el fondo marino, y con una concentración de uranio 1000 veces más intensa, poderosa, que todo el uranio que se encuentra en nuestro sistema solar, por lo cual se llegó a la conclusión de que era de origen extrasolar. Pero todo esto de este año es la consecuencia del año anterior,
El 2022, el 17 de mayo, hubo otra audiencia pública en la subcomisión del Senado y el Pentágono dio a conocer 400 casos, no de meras observaciones de los militares de ovnis, sino de verdaderas interacciones entre los militares y los ovnis a través de señales, a través de movimientos y todo. Y la conclusión final de esta audiencia pública del 17 de mayo del año pasado fue que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pero antes de esto, en el año 2017, el senador Harry Rice, senador demócrata, dio a conocer que el gobierno norteamericano siempre ha investigado los ovnis, que no es cierto que cuando se cerró el proyecto Libro Azul a fines de los años 60 dejaron de investigar. No, han destinado una partida de $20 millones anuales, y Luis Elizondo, un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del gobierno, estaba al frente de esta comisión, y que él se separó de esta investigación, Luis Elizondo, cuando se dejó de dar el presupuesto a la investigación en secreto de los ovnis, y más bien se entregó todos los avances y el gobierno ofreció compartir con el grupo Bigelow, que es de un multimillonario de Estados Unidos, toda la tecnología que se puede ir recuperando de los ovnis, esta llamada tecnología inversa, ¿no? Porque es casi como traer del futuro al presente ya tecnología altamente desarrollada. Pero entonces, eso en el 2000. Perdón que te interrumpa, Sixto. Bueno, recordamos a la gente que se suma que estamos hablando con Sixto Paz Wells. Él es ufólogo, es autor de más de 20 libros y uno de los ufólogos más reconocidos en América Latina. Estamos en comunicación desde California con él en este momento. Ahora vamos a meternos un poco desde su historia, pero estamos hablando de la actualidad y de esto que pasó hace un par de meses con una especie de boom de ovni y de una posible proximidad al encuentro con extraterrestres que de alguna manera se aquietó. Según lo que está diciendo Sixto, nunca paró la investigación, pero de alguna manera mi pregunta es ¿por qué eligieron el 2023 como para dar a conocer cosas que ya saben hace mucho tiempo, Sixto? Pero primeramente porque hay muchísima gente dentro del gobierno que está presionando para que se libere la información, porque ya no se puede ocultar más. O sea, las apariciones ovni se han multiplicado en el mundo. Tú recordarás que en mayo del 2020, en plena pandemia, se registró la mayor cantidad de observación de avistamientos ovni en todo el territorio de Japón, a tal punto que el propio secretario de Estado japonés declaró a los medios de comunicación que Japón había tenido que movilizar protocolos frente a una posible invasión extraterrestre por la cantidad de observaciones que se había registrado. Entre el 2021 y 2022 se registraron filmaciones, fotografías que se colgaron en la página web de la NASA de estos objetos cilíndricos apareciendo al lado de la Estación Espacial Internacional. Y la explicación que daba la NASA es que no sabían qué era. Por eso. Entonces, se están acercando demasiado. Están presionando estos seres con su presencia. Entonces vos decís que en realidad no es que lo decidimos nosotros como humanos, sino que decidieron ellos. Es decir, bueno, hasta acá llegamos. Así es, ciertamente que sí. Sixto, ahora teniendo un poquito más claro en qué estadio estamos, me interesa saber un poco más de tu background. ¿Cuál fue el primer contacto, pero no contacto necesariamente con un ser de otro planeta, sino contacto, cómo te llegó a vos la temática a tu vida? Primeramente, ¿qué te digo? El fenómeno contacto extraterrestre es tan antiguo como la humanidad. O sea, yo formo parte de un grupo de contacto. Lo mío no es la historia Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y a lo largo de estos 50 años, que se cumplen ahora el 22 de enero del 2024, hasta en 10 ocasiones hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Una de las experiencias que más he mencionado es la experiencia de los Sendra, los portales interdimensionales, que la nave aparece, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso y salen estos seres y te invitan a entrar, y tú cuando entras dentro del domo luminoso te desmaterializas y apareces de pronto a 600 millones de kilómetros de distancia en Ganímedes, estás allá 4 o 5 días y cuando vuelves han pasado 15 minutos. Eso se lo relatamos nosotros en el año 74 a Juan José Benítez,
y está en su primer libro, OVNIs SOS a la Humanidad, de Editorial Place Janés. 3 años después de relatar la experiencia y que apareciera en el libro, el 25 de abril del año 77, un cabo del ejército chileno, Armando Valdés, junto del regimiento Huamachuco, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando, y vieron una luz que se dio en una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados: cúbrame, voy a ver qué se trata. Y él, muy valiente, fue y penetró en el interior de la luz. 15 minutos después, el mismo tiempo que nosotros estuvimos, él sale de la luz con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. En el año 2009, nosotros hicimos una salida para contacto en Rasal, en el Pirineo aragonés, y vino Ángeles Macua de Telemadrid y de Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista, y se produjo la experiencia del centro, el portal dimensional. Entonces, estos periodistas me dijeron: don Sixto, le hemos escuchado a usted contar muchas veces este relato, ahora estamos viendo la experiencia allí, ¿no habría la posibilidad de que nosotros ingresáramos y tuviéramos una experiencia similar? Dije: pues adelante. Entonces los 3 periodistas entraron y 15 minutos después salieron y nos dijeron a todos, no solamente a mí: don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos y nos llevaron a lugares increíbles. Claro, otra vez se repite. Nosotros hemos hablado sobre varias abducciones y hemos hablado con personas que dicen haber también pasado por esto, y se repite lo mismo, ¿no? Esto de perder el espacio-tiempo. También otra cosa que también nos suena de todo el trabajo que hemos interactuado con diferentes investigadores acá en Mundo Aparte, es esto de otra dimensión, como de un paralelismo entre nuestra dimensión y otra. Es más, Stephen Hawking, uno de los científicos más importantes que existió hasta hace muy poquito en el planeta Tierra, decía, ¿no? Esto de si es que existen los extraterrestres, existen en una realidad paralela a la nuestra, lo que estás diciendo de alguna manera vos también. Ciertamente que sí. Fíjate tú, a fines del siglo XVI, un soldado español que se encontraba justamente resguardando el palacio del gobernador en Manila, y hacía mucho calor, estaba con su armadura, estamos hablando de fines de 1500, y de pronto cierra los ojos, se apoya contra el muro y abre los ojos, instantáneamente aparece en la Ciudad de México, ¿no? Y otros soldados españoles con un uniforme diferente se acercan y le dicen: oye, ¿tú de dónde saliste? Claro. Estaba apoyado en el palacio del gobernador, pero en la Ciudad de México, a miles de kilómetros de distancia. Entonces la Inquisición le echó el guante, lo llevaron a los calabozos, y él porfiaba de que hasta hace unas horas ya estaba él allí en Manila, en las Filipinas, ya con los otros soldados españoles, ya. Y entonces él, entre las cosas que dijo, es que hacía 2 días atrás nomás unos piratas chinos habían asesinado de un hachazo en la cabeza al gobernador Dasmariñas. Pasaron varios meses hasta que llega un barco procedente de las Filipinas a México y describen el asesinato por parte de piratas chinos, ya, de el gobernador Dasmariñas. Entonces, al corroborar de que lo que decía este soldado español era cierto, apareció, o sea, se registró esto en los anales de la Inquisición de México, se le subió a un barco y se le envió de regreso a las Filipinas. O sea, una teletransportación. Entonces, vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Linda frase y muy motivadora a seguir investigando, ¿no? Y supongo que también es uno de los motores que te hace, después de tantos años, continuar con este camino que has iniciado hace varias décadas. Sí, precisamente, Nahuel, todo empezó porque mi padre ya investigaba el tema OVNI antes que yo naciera. Él era asesor científico en materia aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y a sus ratos libres investigaba el tema OVNI. Él fue muy amigo de Fabio Serpa en la Argentina, sí, de don Pedro Romagnol, y precisamente en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible, que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida sobre la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, en el año 73, mi papá fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, tenía 17 años en aquel entonces,
Y fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga, la Mantra Yoga, meditación. Al año siguiente, en el año 74, sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos del espacio podían ser mensajes de otros planetas, de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. La noticia hablaba de que el gobierno norteamericano estaba intentando utilizar los radiotelescopios de Nuevo México para captar estas señales. Entonces mi padre organizó una conferencia, la dio un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él disertó sobre la posibilidad de comunicación con seres de otros mundos. Y una de las posibilidades que él planteaba era que a nivel de los sueños uno podía tener contacto extraterrestre, y otra forma de pronto a través de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Entonces para mí realmente me iluminó, o sea, me abrió un horizonte, pero totalmente nuevo, ya que mi padre se dedicaba más a la parte científica, aquí hablaba más de la parte parapsicológica, ¿no? Entonces regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado, y intentamos, como jugando, poniendo en práctica lo aprendido en la yoga, de técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, intentamos recibir un mensaje extraterrestre. Y la noche del 22 de enero del año 74, recibí mi primera psicografía o escritura automática. Le decía compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente. En mi mente me venía la imagen de los ojos marcadamente oblicuos. Cuando terminé de escribir, primero trazos desordenados, luego escribí a gran velocidad, el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática o telepatía instrumentalizada decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto los verán. Yo naturalmente me reí, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito. Entonces al día siguiente repetimos el experimento con un grupo de amigos y pedimos una prueba. Se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave, y que esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos al desierto de un día antes para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión y pensáramos ahí está la nave prometida. Llega el día de la cita, a la hora indicada, y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado. Detrás de los cerros se iluminó la noche, como si fuera de día, y salió una luz. Era una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas y quedó estable en el horizonte del lado derecho. Y desde allí fue descendiendo hasta colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco, una media docena de ventanitas, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. Al cabo de un rato comenzó a elevarse y se marchó a gran velocidad. Saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no podía creer, ¿por qué nosotros, no? Un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo. Entonces llegamos a pensar ingenuamente que como desde el espacio no se ve que los países sean de diferentes colores como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. Ellos creían pues que habían bajado después en Alemania, en Estados Unidos, y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces de regreso a la casa le contamos a mi papá lo que había sido la experiencia, y él naturalmente pensó que nos estábamos burlando en sus investigaciones. Y esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi papá. A regañadientes mi padre aceptó ante tanta insistencia acompañarnos, y él fue con un grupo de militares. Habían llevado telescopios, largavistas, prismáticos, para hacer una sesión de astronomía al aire libre, porque estaban convencidos que no iban a ver nada. Sí. Y de pronto detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, se calculó medía unos 150 metros de largo, estaba inclinado, luego se enderezó y a velocidad dirigible pasó por encima de todo el grupo, de todos los que estábamos ahí. Y mi padre quedó fuertemente conmocionado. Decía, no puede ser posible tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Entonces, al mes ya éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, y hacía que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Ya para el mes de junio del 74 el grupo había crecido mucho, éramos como unas 50, 60, a veces 70 personas que íbamos a cada salida. De pronto estos seres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que hace el contacto físico.
Hasta nos dieron una lista de las 7 personas que debíamos ir. Fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos. Llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar. Teníamos por lo menos unos 2 kilómetros para llegar a un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Ya habíamos tenido avistamientos en ese lugar. Entonces empezamos a caminar, estábamos dirigidos hacia ahí. Estaba conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta. Y de pronto me doy cuenta que estoy completamente solo, 2 kilómetros delante de todos, ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empezó a correr y de pronto veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros sobre el suelo había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, y yo estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y empecé a correr. Pero esa sensación de que corres y no avanzas, ¿no? Entonces también percibí como que alguien me estuviera mirando, una mirada pegada a mi espalda, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta de una persona con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ve. Y yo dije, ni hablar, se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar, miedo total. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden, ven. Yo dije que no fuera abusivo, que nos había invitado 7 personas, que estaban moría de miedo y no me atrevía a acercarme. Además en las películas se les ve tan mal estos seres, que quién sabe cómo iba a reaccionar yo, se veía algo extraño. Entonces ya por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Yo dije, ni hablar, gracias, no. Entonces dio la vuelta el ser, se metió en la luz y yo dije, uy, ahora sí ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio, dije, no, yo tengo que ir. Entonces traté de avanzar como pude. Cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Y dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Sí. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Sí. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como 1,80 m, robusto, corpulento, parecía un físico culturista. Su rostro más ancho que el nuestro, pero pómulos pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, pelo lacio, ya poco pelo, pero lacio, oscuro, que caía, parecía un oriental, un coreano. Okay. Y hacía gestos con las manos. La comunicación fue mental. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de materializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarla a otro lugar. Según él, yo la acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Pues en ese momento yo no estaba para creerle o no, pues yo he seguido casi por inercia, y a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que era el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte, en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter. Mucho más grande, gigantesco. Wow. No lo podía creer. Y a ver, y cuando empezaste a, digamos, acá llegamos a un punto de quiebre en la historia. Ya fuiste trasladado a otro lugar. A una luna de Júpiter. Claro, a una luna de Júpiter, y estabas en un desierto. Y estuve entre 4 y 5 días allá. Y cuando volví habían pasado 15 minutos. Al volver, ¿con quién te cruzaste? ¿Quién fue la primera persona que te cruzaste? No, llegó todo el grupo en bloque. O sea, los otros 6 compañeros llegaron en bloque. Y uno de ellos se abrió y de lado pudo ver que el centro era escasos milímetros. Yo para él aparecía en la nada. ¿Y le dijiste algo? ¿Qué les dijiste a ellos? Es que ni yo mismo me creía lo que había vivido. No, claro. Entonces ellos me preguntaron, Sisto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Entonces, como te digo, preferí no contar los detalles.
¿ya? Y a las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos nuevamente a un centro y vivimos experiencias similares. Y para una persona catedrática como vos, que viene de la licenciatura en Historia, arqueólogo, me imagino un poco, si bien naciste en una casa donde ya se hablaba y había una mentalidad abierta a este tipo de realidades, me imagino que habrá sido como una especie de contraste, porque después vos contabas esta historia, o cuando la empezaste a compartir ya más masivamente, me imagino que la visión de todo el mundo, y en la actualidad, incluso en el 2023, la visión de todo el mundo no es de creerte en primera instancia. No todos te van a creer. Justamente por eso la política del grupo de contacto ha sido siempre ven y ve. Por eso es que se convocó a la prensa hasta en 10 ocasiones. Sí. El primer periodista que nos acompañó fue Juan José Benítez, mundialmente conocido, ya autor de la serie de los libros del Caballo de Troya. Este periodista, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, fue enviado al Perú a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes adolescentes que afirmamos tener contacto extraterrestre. Él, en el mes de septiembre del año 74, nos acompañó al desierto. Quien recibió la importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado fue mi hermano Charlie, porque, te reitero, esto es una experiencia colectiva, o sea, no es solamente mi experiencia. Tenemos unos videitos para ir compartiendo de estas experiencias que vos hacés, porque lo mencionaba en tu presentación, tanto como lo mencionás que lo hiciste con la prensa, también lo hacés con las personas, es decir, con cualquier persona que quiera vivir la experiencia. ¿Hay cierta preparación que hay que tener antes de participar de un encuentro tuyo? Bueno, se recomienda que la gente ya venga meditando tiempo antes. Ok. Nada más. Porque la meditación te ayuda realmente a ejercer un autocontrol, un dominio, tanto el cuerpo, la mente y el espíritu. Claro, imagino que tenés que estar también en un estadio tranquilo, ¿no? Para sí, poder vivenciar ese tipo de cosas. La meditación te permite eso, porque tú empiezas con relajación, o sea, la relajación, evitar la tensión y dirigir toda la atención del cuerpo hacia la mente. Luego viene la concentración y la meditación. O sea, ya te digo, dejando la mente en blanco, te pones receptivo para cualquier tipo de contacto. Contame brevemente, ¿se juntan muchas personas como lo estamos viendo en un video hace un par de años? A veces hemos hecho salidas de 7 personas, 12 personas, 500 personas, 900 personas, ¿ya? Pero cuando a la prensa nos ha acompañado y todo, se ha tratado de seleccionar a la gente. Ajá. Esta salida, por ejemplo, que fue entre el 25 y 26 de marzo del año 89, sí. Vinieron 40 periodistas de 8 países y 80 personas seleccionadas en nuestros grupos, y la nave apareció y los periodistas lo vieron y salió de la prensa. Pero ¿cómo haces, Sixto, para que aparezcan en ese momento o que tengas contacto con...? Yo no hago que aparezcan, o sea, sería realmente muy soberbio decir de que yo hago que aparezcan. O sea, ellos aparecen solos. Claro. O sea, ellos nos invitaron a invitar a la prensa, valga la reiteración. Ah, es al revés, no es que vos pones la fecha, sino que la fecha ellos son los que dicen si podemos invitar o no a la prensa y cuándo lo podemos hacer. O sea que la fecha también la ponen ellos, y el lugar. Así es, la fecha, el lugar, la hora, todo lo dan ellos. ¿Ya? O sea, ya tío, o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir, oiga, por favor, me pone el platillo a la hora a las 15 horas? No, ya eso no depende de nosotros. Y ha habido avistamientos a plena luz del día. La última vez que invitamos a la prensa, que fue el 19 de julio del año 2014, allá en la Ciudad de México, o sea, en la ruina de Teotihuacán, delante de miles de turistas, ya éramos 55 personas, de los cuales habían 8 periodistas, aparecen los objetos de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, a pleno sol. ¿Ya? ¿Y qué se siente, Sixto? O sea, ¿qué siente una persona que por primera vez vivencia esto? Mira, ya te digo, todo tipo de emociones, porque ya te digo, puede ser de que sientas una euforia, una alegría impresionante porque te confirma todo lo que piensas, todo lo que creíste, todo lo que sentiste, o sientas angustia porque todo lo que creías y que pensabas se viene abajo. Se destruye, claro. Estás ahora en California porque se viene un encuentro de contacto, ¿no? El 10, 11 y 12 de noviembre, ahora. Sí, justamente en la zona esta de la Meca, ya a 2 horas y media de Los Ángeles vamos a tener un encuentro
Y realmente sí. O sea, ya hace unos meses atrás estuvimos en Monte Shasta, en California, eh, donde hubo avistamientos, hubo presencias muy interesantes, muy contundentes. Ahí hemos tenido, hace unos años atrás, la nave aterrizando a 500 metros del grupo y ver pasar los guías al lado, a los extraterrestres al lado nuestro, ya, pero ya tengo con 80 personas, 90 personas. Wow, lo que debe ser esa experiencia, ¿no? Vivir esa Por ejemplo, es experiencia que, debe ser maravilloso. o sea, hay un adagio popular, un dicho que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. ¿Por qué se ha convocado a la prensa 10 veces en estos 50 años? Porque no solamente es importante saber que esto es verdad, sino que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Pero ahora, lo que queda demostrado no es solamente que nuestro contacto es real, sino que mucha gente en el mundo, en diversos grupos, escuelas o contactos que no tienen nada que ver con nosotros, también tienen un contacto real. El contacto es general. O sea, nosotros no somos el contacto exclusivo, el contacto único, el mejor contacto, nada que ver, ya te digo. Y nadie recibe toda la información, todos recibimos una parte de la información. Y la suma de las partes te permite hacerte una idea de conjunto. Exacto, como los investigadores de todo el mundo, ¿no? Que de alguna manera juntando vivencias de diferentes personas en diferentes lugares, la intercambian y a la vez también la ponen en la mesa y dicen: ah, mira, esto es parecido acá, acá, acá y acá hay puntos en común, ¿no? Todas estas personas pasaron por lo mismo. Si se quieren contactar con vos, Sixto, o quieren participar de este taller, lo pueden hacer en @SixtoPaz con Z, Wells con doble L, para si estás cercano, si nos estás viendo desde algún lugar cercano a... Estoy yendo a la Argentina el 7 de febrero. ¡Wow! O sea, el 7 de febrero, perdón, estoy en el Uruguay, sí. Estoy en Montevideo, sí. Ya voy a estar en Montevideo, en Salto, ya en Paysandú, en todos esos lugares, ya, y a partir del 14 de febrero voy a estar tanto en Capilla del Monte, en Córdoba, voy a estar también en Rosario. Wow. O sea, ahí vamos. Entonces voy a ir, Sixto. Yo te voy a escribir y voy a ir a uno de estos encuentros. Por favor. O sea, te pongo en contacto con la persona que está organizando, Ciro Echeverry, ya, para que puedas participar, porque va a ser una experiencia maravillosa, extraordinaria. Así que del 7 más o menos al 13 en el Uruguay y del 14 en adelante en la Argentina. Este programa también, además de ser un programa de radio, se emite a través de la cadena uruguaya UCL para América Latina, así que todos los hermanos uruguayos que están viendo este programa en este momento pueden entrar entonces al Instagram de Sixto para tener más información de estos encuentros que se van a realizar en nuestro el Instagram, o sea, me pueden ponerse a seguirme y es @SixtoPazWells. En Facebook también estoy como Sixto José Paz Wells. Me encuentran ustedes mi página web www.sixtopazwells.com, libre acceso. Mi canal de YouTube, Sixto José Paz Wells, donde van a encontrar los videos de las veces que hemos invitado a la prensa, libre acceso, lo pueden ver. Ya por eso, no me crean, simplemente investiguen y vean las evidencias que tenemos para compartir. Gracias, Sixto. Hay mucho más para hablar con vos, pero en otro momento volveremos a encontrarnos acá en Mundo Aparte. Gracias por haber compartido este tiempo. Gracias a ti, Nahuel, y invitarlos también a que lean el libro 21, primero, ya que se llama Contacto Extraterrestre, 50 años de contacto extraterrestre, una antología de todas las experiencias de contacto que hemos tenido a través de la editorial Colima Books de Madrid, España. Perfecto, lo pueden comprar seguramente online, ¿no? Ciertamente. Gracias, Sixto. Hasta la próxima. Ahí pasaba Sixto Paz Wells contando un poco de su experiencia y también su visión de la actualidad ovni en el mundo, no solo en Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en el mundo. ¿Estamos prontos a este contacto, sí o no? Eso nos respondía recién Sixto.